estimado de oración en el 2017. 10 horas. Recalculando. Tiempo estimado de lectura de la palabra. Capítulos semanales leídos. 14. Recalculando. Ayunos en el año. 0. Recalculando. Porcentaje de diezmos entregados en el año 2017. 20%. Recalculando. Es tiempo de que su presencia sea lo más importante. Recalculando. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Para aquellos que no sabían, hoy es la última vez que voy a estar con ustedes este año del 2017. De aquí, la próxima vez que les compartiré será otro año, ¿no? Entonces, y hemos denominado esta serie de 2 clases recalculando, porque aquellos que tienen un GPS saben que cuando uno determina a dónde quiere ir y de pronto se desvía poquito, las señoras, usualmente es una española, ¿no? Que te dice recalculando y te vuelve a regresar al propósito o al camino donde debes estar. Y de eso vamos a estar hablando. Entonces vamos a preparar nuestro corazón. Si ocupas una hoja para apuntes, levanta tu mano. Se acercará uno de nuestros anfitriones y te dará con una sonrisa, Colgate, te dará una hoja de apuntes. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de cerrar un año juntos, en armonía y recibiendo palabra tuya, Señor. Aquí estamos dispuestos y disponibles a tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hoy vamos a estar hablando y toda esta serie se toma del libro de Ageo. Ageo, si ustedes quieren de una vez abrir sus Biblias al libro de Ageo, capítulo 1. Para aquellos que se les va a ser difícil encontrar Ageo, si tienes una Biblia, vete al libro de Mateo y regresas 3 libros: Malaquías, Zacarías y Ageo. Entonces así es más fácil. Vete a Mateo y regresa 3 libros en el Antiguo Testamento. Para aquellos que tienen un dispositivo móvil, váyanse a Ageo nada más. Más fácil, ¿no? Déjenme darles un poquito de antecedente de Ageo. La Biblia, la manera en que está colocada todos los libros, no es en orden cronológico desde Génesis hasta Malaquías, sino está dividido por sectores: libros, los libros de la ley, luego los libros de historia, los libros de poesía y los libros proféticos. Los libros proféticos están divididos en 2, que son los profetas mayores y los profetas menores. Se llaman mayores algunos, no porque son más importantes sus profecías que otras, sino porque escriben más. Es todo, y por eso le ponen mayores. Pero de hecho, esos libros, todos los libros de la profecía en el escrito judío se llaman los profetas, nada más. Y están todos como si fuera un libro nada más. Y dentro de cada sector, por ejemplo, en los libros históricos, está dividido entre lo que se llama preexilio y postexilio. O sea, cuando caen en esclavitud Israel con Babilonia, marca el antes y después. Es como nosotros cuando escribimos la fecha de 2017 o 2018 pronto, estamos marcando algo que fue antes y después, antes de Cristo o después de Cristo. O para algunos que son profesores ahí de la universidad, antes de la era común o después de la era común, que sigue siendo el nacimiento de Cristo, pero bueno, llámenle como quieran llamarle, ¿no? Entonces, pero algo marcó el antes y el después. Y en el caso de Israel fue antes de Babilonia o después de Babilonia. Entonces, entras después de Deuteronomio, entras a Josué, Jueces, Ruth, que son
preexilios, antes de que estuvieran en cautiverio. Terminas Crónicas y entras a los libros de Esther, de Esdras, de Nehemías, y ese es post-exilio. Entonces, y ya puedes entender cuando leas un poquito de historia, o sea, dónde está colocado. Los profetas son igual, la mayoría de los profetas están, mayores, perdón, están pre-exilios, antes de Babilonia. Con Lamentación y todo eso caen, ya están en el exilio. De hecho, a Ezequiel Dios lo llama a ser profeta durante el cautiverio. Entonces, muy interesante, lo llama en el cautiverio a hablarle a los que estaban en cautividad sobre lo que Dios estaba tratando de decirle a ellos. Isaías, por ejemplo, está escribiendo mucho antes del exilio. De hecho, él les empieza a hablar de que venía un pueblo llamado Asiria que iba a dominar, y ni existía Asiria. Entonces empezaron a reír y burlar de Isaías, porque pues ni existe ese pueblo, ¿cómo? ¿Qué sabe él, no? Entonces entramos a los profetas menores. Y cuando llegamos a Ageo, Ageo es el primero de 3 profetas post-exilio, o sea, después de Babilonia. Ageo lo menciona Esdras. Entonces, si tú quieres ir al libro de Esdras y lees el libro de Esdras, y vas a entender lo que está profetizando Ageo. Es exactamente lo que está sucediendo en el libro de Esdras. Ageo, el nombre, si lo quieres anotar por ahí en tus hojitas, significa fiesta de Dios. Históricamente no sabemos exactamente cuándo nace Ageo, pero se cree que nació durante una fiesta de las principales que celebraban los judíos. Por eso le pusieron el nombre fiesta de Dios. Y de hecho, cuando empezamos a leer, si ya están en Ageo capítulo 1, empezamos a leer, el primer capítulo nos da exactamente la fecha de lo que nos está hablando. Por eso nos podemos ir a la historia y saber qué estaba pasando en el mundo y entender lo que estaba pasando con los judíos. Vamos a empezar a leer. Versículo 1 dice así: el 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio el mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Entonces, de hecho, el rey Ciro fue el que los dejó salir para que ellos pudieran regresar a la tierra. Pronto después de eso, entran 2 reyes más, y el rey Darío viene siendo el tercer rey de los persas. Pero ya el pueblo ha regresado, y 2 años después de que regresan a su tierra, empiezan a reconstruir el templo. Esto es importante, porque la reconstrucción del templo significa espiritualmente para nosotros algo muy, muy profundo. Ahora, pasan 2 años y de pronto se empiezan a desanimar por ende número de cosas, ¿no? A lo mejor por mucho trabajo, a lo mejor por poco dinero, cansancio, pero hubo mucho desánimo, y empezaban a ver la oposición del enemigo. Entonces pasan 14 años desde el momento que pararon hasta el momento que van a reconstruir una vez más entonces este pasaje nos está dando lo que sucede 14 años después, para que vean cómo Dios trató con ellos. 2 nombres que son importantes. Zorobabel era el gobernador de esa región. Zorobabel es el nieto del último rey legítimo del área de Judá en Israel. El último rey legítimo. Ustedes cuando lean Crónicas, por ejemplo, Segunda de Crónicas, van a encontrar un rey más después de Joaquín. Joaquín fue el último rey legítimo de Judá. Pero de pronto Babilonia pone un rey títere que ellos controlaban. No es un rey legítimo porque es puesto por Babilonia. Entonces el último rey legítimo se llama Joaquín. Entonces ahora Zorobabel, el nieto, toma la responsabilidad de llevar a cabo la reconstrucción del templo. Él es el que liderea todo. Y el sumo sacerdote se llama Jesúa. Interesante, porque Jesúa
en hebreo es el mismo nombre que Jesús en el Nuevo Testamento. Y cuando estaba estudiando esto, encontré un pasaje muy interesante estudiando sobre Jesús, que en Zacarías capítulo 6, versículo 11, lo nombran simbólicamente, lo coronan como rey de Israel y es el sumo sacerdote. Entonces Jesús, rey y sumo sacerdote, y lo hicieron en el templo. Entonces imagínense, empiezan a construir, de pronto paran de construir. Pasan 14 años, entonces desde que llegaron a la tierra y todo eso, han pasado 18, 20 años o más. Entonces, y no haciendo nada. Anoten esto en sus hojas, por favor. Una meta los hizo comenzar, pero una dificultad los hizo parar. Una meta los hizo comenzar, pero una dificultad los hizo parar. Y esto va a ser muy fuerte en lo que yo siento que Dios me dijo que yo les trajera a ustedes. Lo que yo les voy a compartir hoy, a lo mejor no va a ser el mensaje más bonito que quieren escuchar, especialmente para terminar el año, pero es el mensaje que Dios me indicó que yo tenía que compartirle a ustedes. Versículo 2. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega: todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Dios está reclamando algo. Está reclamando por qué no han seguido construyendo el templo. O sea, ¿por qué pararon? El trabajo comenzó con mucha emoción, mucho entusiasmo. De hecho, quiero llevarles váyanse a Esdras, capítulo 3. Mantengan el dedo ahí en Ageo para que no lo pierdan. Y Esdras, capítulo 3. Empezando en el versículo 10, noten cómo dice: cuando los constructores terminaron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes se pusieron sus mantos, tomaron su lugar para tocar sus trompetas. Luego los levitas descendientes de Asaf hicieron sonar sus címbalos para alabar al Señor, tal como lo había establecido el rey David. Con alabanza y agradecimiento entonaron el siguiente canto al Señor: Él es tan bueno, su fiel amor por Israel permanece para siempre. Luego todo el pueblo dio fuerte grito alabando al Señor, porque habían echado los cimientos del templo del Señor. Noten que lo único que había pasado es que pusieron los cimientos que tocaba poner y empezaron con gozo. Están alegres. Ahora, dentro de ese pueblo había gente que estaba viendo los cimientos y decían: el templito que ahora están haciendo, o sea, no se compara a lo que teníamos antes. Pero la emoción que está volviendo a empezar a restablecerse el templo era emocionante. Entonces empiezan a adorar a Dios, empiezan con gozo a alabarlo. Y a pesar de que empieza con gozo, 2 años después pararon porque están desenfocados y están desanimados. En algún momento habían perdido el rumbo. No sé cuál era, posiblemente era mucho trabajo, posiblemente la región desolada, posiblemente la falta de dinero, posiblemente los ataques del enemigo, no sé. No nos dice la Biblia por qué se desanimaron, pero están totalmente desanimados y desenfocados. Lo mismo sucede en nuestra vida. Anota esto: el desánimo hará que busques pretextos. Cada uno de nosotros, cuando empezamos en el momento, muchos de ustedes empezaron con gozo en el Señor. Wow, llegaron, pasaron aquí al frente, oraron por ustedes, lloraron, algo pasó en su vida y empiezan la vida espiritual, una nueva vida en Cristo, y empiezan con una emoción increíble ante el Señor. Qué emocionante, qué bendición. Se involucraron en grupos de hogar y todo eso, y de pronto a través de los años empieza el desánimo y empiezan los pretextos. De hecho, uno de los pretextos aquí es que no es tiempo de Dios. Ahora, ¿por qué decían eso? Porque teológicamente
De acuerdo a Jeremías capítulo 25, ellos tenían que haber estado en esclavitud 70 años en Babilonia. Y de acuerdo a la agenda que ellos empezaron a calcular, solo pasaban 68, posiblemente 69 años, faltaba. Entonces ellos dicen, es que todavía no es tiempo de Dios. Jeremías dijo 70, no han cumplido los 70. Con razón estamos teniendo tantas luchas y tantas pruebas. No se habían dado cuenta que Dios ya los había sacado antes de tiempo. Ellos nada más buscaban el pretexto. Y noten algo en el versículo 2. Dios se refiere de ellos, les dice el pueblo. En otras versiones dice este pueblo. No dice mi pueblo. Porque nosotros dejamos de ser su pueblo cuando olvidamos obedecer sus mandatos. El día que yo quiero hacer lo mío y no lo de él, entonces yo dejo de ser suyo y me convierto mío nada más. De hecho, déjenme leerles Oseas capítulo 4 versículo 6. Nada más anótalo en tus hojas. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Hay otra versión que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Wow, eso es fuerte. Porque Dios está diciendo algo muy fuerte. Sigamos leyendo, versículo 3, en Ageo 1, versículo 3. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Ahora Dios está empezando a revelarles las prioridades de ellos. Las prioridades del pueblo había cambiado en algún momento de su vida. Ya no estaban dedicando tiempo para Dios, pero había tiempo para ellos. No se ocupaban de la casa de Dios, pero sí había tiempo para la casa de ellos. No había dinero. Y de hecho, así pasaron 14 años y hasta que Dios empieza a confrontarlos. Recuerden que nos convertimos en un pueblo de puros pretextos. Si nosotros dejamos de servir al Señor, al rato tenemos pretextos para servir al Señor. Miren, hay gente que deja de congregarse por un tiempo, por cualquier cosa que sucedió y dejó de congregarse. Luego cuando les empiezas a invitar a congregarse otra vez, tiene pretextos para congregarse porque dejaste el tiempo y nos convertimos en un pueblo de pretextos. Hay gente de ustedes que comenzó en grupos de hogar, no comenzaron aquí, comenzaron en grupos de hogar y era emocionante, pero algo sucedió a través de los tiempos que se desanimaron o pararon y ahora cada vez que se les menciona de grupo de hogar, de pronto hay pretextos, no quieren hacerlo. Porque así somos igual. Dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de ayunar, dejamos de hacer cosas. Y cada vez que somos confrontados con eso, tenemos pretextos de eso. Por esto, anota esto, si tus prioridades cambian, lo de verdadero valor tomará segundo lugar. Sin darte cuenta, si tus prioridades cambian, lo que es verdaderamente de valor toma un segundo lugar y tú sin darte cuenta. Y tú vas a decir, no, yo sigo amando a Dios. Yo amo a Dios con todo mi corazón y sigo. Dios es lo más importante en mi vida. Y te dicen, oye, vámonos con todos los varones a Phoenix. Vamos a tener una reunión de varones allá. Y tú dices, es que el trabajo y que no sé cuánto y que no me dejan y que no. Y empiezas sin darte cuenta, pretextos. Versículo 5. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho pero cosechado poco. Comen pero no quedan satisfechos. Beben pero aún tienen sed. Se abrigan pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si las echaran en bolsillos llenos de agujeros. Ahora el Señor empieza a decir,
La palabra de énfasis aquí es miren, que significa consideren. Miren, que significa consideren. Digan esa palabra, consideren. O sea, mediten. Hay que ponderar un momento en esto, en lo que te está pasando. ¿Qué es lo que ha pasado? 2017, ¿qué es lo que te ha pasado este año? ¿Qué es lo que Dios ha marcado en tu vida este año? Fíjense, ellos habían recibido la libertad de la esclavitud y salieron antes de los 70 años que supuestamente tenían que haber estado ahí. Era para estar glorificando a Dios y viviendo en gratitud, pero ellos empezaron a buscar pretextos porque las cosas eran más difíciles de lo que ellos pensaban. Tú y yo hemos recibido la libertad de la esclavitud de Egipto, de Babilonia, del pecado. Y Dios nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús. Y todavía muchos de nosotros estamos con el templo del Espíritu Santo abandonado y no hemos hecho caso de las cosas de Dios. Han recibido ustedes bendición de la ministración a sus vidas, pero no han querido ustedes regresar a ministrar también para que otros reciban bendición. Porque estamos más interesados en lo nuestro que en las cosas de Dios. Qué bendición tener un templo como esto, pero lo que Dios está hablando a ustedes es que ustedes son el templo del Espíritu Santo. Entonces dice, consideren esto. ¿Qué rumbo lleva la vida espiritual suya? Las prioridades para el pueblo de Israel aquí eran egoístas. Y produce cuando tú tienes una motivación egoísta, produce una doble maldición. Aquí lo menciona. Dice, ustedes siembran mucho y cosechan poco. Y aún de lo que cosechan, lo echan al bolsillo y parece que tiene hoyos porque se les va. ¿No se han dado cuenta que a veces las finanzas las retenemos de parte de Dios y después decimos, ¿pero qué está pasando? Se me escapó, ¿dónde se fue todo? Dice, lo están echando en un bolsillo que parece que tiene hoyos. Y estos son síntomas de algo mucho más profundo. O sea, haces mucho y retienes poco. Y ahí les va, ¿por qué? Anota esto, si las prioridades no están correctas, nada traerá satisfacción. Vas a comer y no sentirse saciado. Vas a beber y vas a seguir con sed. Porque nada trae satisfacción si las prioridades en tu vida están mal. Déjenme darles algunos ejemplos. Has dejado de reunirte en algún grupo de hogar. Y muchos de ustedes que asistían a grupos de hogar dejaron de ir a grupos de hogar. Porque ya para qué, ya no tienen tiempo, ya no tiene caso, que hay un desánimo en eso. Y de pronto hay pretextos. Y has dejado de congregarte. Y ahora ya no sientes congregarte. Hay algunos de ustedes que servían en algún ministerio. Aquí, por ejemplo, eran algunos de los edecanes. Y ahora dejaron de ser edecanes y ahora se les dice, necesitamos tu ayuda. Sí, pero es que no tengo el tiempo. Es que estoy haciendo y voy a tratar de ayudar y vamos a ver y voy a estar orando por ustedes. Y buscas 1000 pretextos porque dejaste por 14 años lo que Dios te había llamado a hacer. Cuando Él te había dado la libertad para hacerlo. Fíjense, el rey Ciro, él fue el primero que los dejó salir, y luego el rey Darío no dijo, hey, ustedes adoran a otro tipo de dioses que nosotros. Él dijo, vayan, adoren a su Dios, hagan lo que tienen que hacer. Hasta les puso, aquí está Zorobabel, que viene de la tribu de Judá, y él les puede ser el gobernante a ustedes. Todo se los dio, y aún así el pueblo no hizo caso de las cosas de Dios. Echaron el cimiento, qué emoción, pero ahí qué difícil seguirle. Pero ahí no acaba, no se molesten todavía, porque se pone peor. Versículo 7. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales.
Miren lo que les está pasando. Vuelve a repetirlo el Señor. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Por esta causa, es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruiría el grano, el vino, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto trabajaron. Wow. El Señor está hablando con ellos fuerte. Dice, esto es lo que debemos hacer. Es reconstruir el templo de Dios. O sea, regresar a hacer lo que tú habías abandonado. En Apocalipsis se refiere en el capítulo 2, versículo 5, es vuelve a tu primer amor. Y le está hablando en Éfeso a una iglesia que trabajaba arduamente, defendía el nombre del Señor, hacía las cosas. Tú los ves, es una iglesia ejemplar. Y aún así dice el Señor, lo que yo necesito no es tanto eso, sino esa relación íntima contigo. No has construido el templo de Dios. Has abandonado lo más importante. Por eso, anota esto, debes recalcular lo que haces y comenzar a hacer lo que debes. Debes de sentarte un momento, mira, observa, considera. Dice el Señor, cuando tú empieces a hacer eso, entonces me complaceré y me sentiré honrado, dice el Señor. Esto solo pasa cuando pones a Dios primero. Mateo 6:33, ¿se acuerdan de ese pasaje? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por cuando pones a Dios primero. La Nueva Traducción Viviente dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Si pones a Dios como tu prioridad, Dios se encarga de tus necesidades. Y el versículo 9 dice, esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron cosecha a su casa, yo la hice desaparecer. El Señor dice, ¿y saben por qué dice eso? Porque Dios no puede contribuir en tu agenda cuando tú no estás dispuesto a contribuir en su agenda. Queremos que Dios nos bendiga, pero no estamos dispuestos a darle a Dios nada. Señor, bendíceme, sáname, prospera mi negocio, dame lo que yo necesito, Señor. Pero cuando Dios dice, sírveme, dices, bueno, Señor, es que el negocio ya está creciendo y necesito darle más tiempo. Y el Señor dice, necesito nada más 1 hora de tu día. Dame 1 hora cada semana en un grupo de hogar, como edecán. ¿Cuándo será el tiempo? Es lo que Dios está diciendo al pueblo. ¿Cuándo va a ser el tiempo? Ya pasaron 18 años, 20 años desde que regresaron a la tierra y todavía están diciendo, todavía no es tiempo. Y hay muchos de ustedes que buscan pretexto, a menos que les guste algo. Si son esas tortitas de Culiacán, riquísimas, esas, wow. El restaurante no tiene estacionamiento, te tienes que estacionar a 3 cuadras, pero caminas porque van a probar las mejores tortitas del mundo. Y vas y repites y vuelves a ir. ¿Por qué? Porque te gusta. Pero la arena, el estacionamiento queda cruzando la calle. No, pero qué problema. Este domingo no vamos a ir.
No, es que yo era edecán, pero no soy edecán porque hacen muchas caras esos edecanes. Son bien malgenudos. Bueno, ¿sabes qué? Si son malgenudos, únete a los edecanes para quitarles eso. Tú puedes agregar, aportar algo, pero Dios te está llamando a participar en su reino, pero has descuidado su templo. Hay muchos de ustedes que empezaron sirviendo y hoy están sentados sin servir porque en algún momento se desanimaron con algo que pasó y Dios está diciendo: ¿hasta cuándo? Tienes que levantarte, vuelve a construir el templo del Señor, porque Dios te llamó a ti para que empezaras a llamar a otros. No, pero viene Luis Miguel al concierto. Uy, pero no hay estacionamiento en el lugar donde está, pero no importa, pero es el Sol de México. Pero ¿saben qué? Cuando el sol de justicia empieza a llamarte a ti, hay pretextos: estacionamiento, dificultad, los asientos son incómodos. O sea, ¿saben qué? Vivimos en una sociedad de pretextos. Y Dios está diciendo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y a lo mejor preguntarás: ok, ¿en qué ministerio debo de estar? ¿Sabes en cuál? En el que no te guste. Cuando llegues aquí vas a encontrar un ministerio que dices: qué fatal están esos. En ese únete porque necesitan tu ayuda. A lo mejor dices: no dejo a mis hijos en el cunero porque no saben cuidar a niños. Pues únete para que les enseñes a cuidar niños. Pero deja de usar pretextos ante Dios. Dios está diciendo: ¿hasta cuándo? Miren, anota esto: el problema no es el enemigo, son mis prioridades. No están en orden correcto. Y yo pregunto: ¿qué es lo que le vas a dar a Dios este nuevo año? Y el Señor está diciendo: antes de entrar el nuevo año, medita, considera, pondera por un momento. Ellos abandonaron, aquí en la Biblia, abandonaron a Dios. Entonces Dios los abandonó de bendecirlos a ellos. Grano, vino y aceite, lo básico. Y a lo mejor tú no has estado obteniendo la bendición de Dios que tú consideras que debes de obtener. El Señor está diciendo: entonces considera tus caminos. Porque Oseas decía: ¿sabes qué? Ustedes me abandonaron a mí y en obedecer mi palabra, entonces yo no puedo bendecir a tus hijos. Fíjense, los diezmos de Abraham fueron la bendición de Isaac y de Jacob y de toda la descendencia. Los diezmos de Abraham. Tu obediencia a la voz de Dios, y no estoy hablando de diezmos aquí, pero tu obediencia a Dios es la bendición para tus hijos, para tus nietos y para toda tu descendencia. Tu obediencia a Dios. Entonces, ¿qué deben hacer? Anótalo por ahí en alguna parte de la hoja. Dice 3 cosas: sube al monte, trae madera y edifica. Sube al monte significa quiebra la rutina que llevas ahorita. Haz algo distinto. Segundo, trae madera, o sea, tu talento. Todo mundo tiene algún talento. Hay algo que yo puedo hacer que tú no puedes hacer. Hay algo que tú puedes hacer que yo no puedo hacer. Todos tenemos algún talento. Dice el Señor: tráeme eso. Tercero, edifica, ponte a trabajar. Así Dios toma placer y Él es glorificado. Noten el versículo 12. Ya casi estamos terminando. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a obedecer. Digan la palabra obedecer. Comenzaron a obedecer, digan la palabra obedecer. Comenzaron a obedecer, digan la palabra obedecer. Comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado
y el pueblo temió al Señor. El cambio comienza por la cabeza. Por eso he estado insistiendo a los varones. Varones, Dios los ha puesto como cabeza de su hogar. Sus hijos solo van a servir al Señor cuando tú sirvas al Señor. Tus hijos van a amar al Señor cuando tú ames al Señor. Tus hijos van a poner a Dios primero cuando tú decidas poner a Dios primero. Pero si pones a todo lo demás primero, eso es lo mismo que van a hacer ellos. Entonces Dios está diciendo: vuélvete a mí y yo me volveré a ti. ¿Quieren ver transformación en sus hijos? Sean transformados ustedes. Porque esta es la fórmula. Anótalo. Escuchar a Dios produce temor. Temor produce obediencia. De nuevo, escuchar produce temor. Temor produce obediencia. O sea, si no estás obedeciendo ahorita, es porque no tienes temor. Y no tienes temor porque no has escuchado la voz de Dios. Porque fe viene por el oír y el oír por la palabra. Termina el escrito. Versículo 13. Luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor: yo estoy con ustedes, dice el Señor. Wow. Entonces el Señor despertó el entusiasmo en Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios. Comenzaron a trabajar en la casa de Dios, el Señor de los ejércitos celestiales, el 21 de septiembre del segundo año del reinado de Darío. Y finalmente, después de eso, porque cuando llega el gozo de Dios en ti, provoca que trabajes para lograr los propósitos de Dios en ti. A lo mejor no estás trabajando porque a lo mejor tu experiencia fue nada más una experiencia emocional. Se acabó la emoción, se acabó todo. Cuando tienes una verdadera experiencia con Dios, provoca que trabajes para lograr sus propósitos en ti. Hay muchos que comenzaron sirviendo a Dios y ahorita tienen pretextos para servirle a Dios. Y este fue el mensaje que Dios me dio para ustedes. Perdonen que no fue un mensaje bonito para terminar el año, pero es el mensaje que Dios me dijo que yo les dijera. Que muchos de ustedes están viniendo nada más por acto religioso, pero no porque aman a Dios. Y Dios dice: yo no puedo bendecir tu próxima generación si tú no estás dispuesto a bendecirme a mí. Yo no puedo dedicarme a ti si tú no te dedicas a mí. Yo no estoy diciendo deja de tu trabajo, deja tu negocio, no estoy diciendo eso. Pero hay cosas que sí puedes hacer, pero hay pretextos en tu vida para lograrlo. ¿Podrá despertar Dios en nosotros el entusiasmo nuevo? Considera cuáles fueron tus prioridades este año. ¿Qué es lo que debo de cambiar? 2018 será un año de mucha bendición. Dios me lo ha marcado. Pero solo para aquellos que están dispuestos a poner a Dios primero. Si Dios es primero, entonces todo lo demás vendrá por añadidura. No les hará falta nada.